Una ola sin sargazo no es poema. La literatura es una construcción artística que se transforma en un vehículo para la contemplación y el entendimiento del mundo. Este ejercicio permite crear espacios de democracia, comunicación plena y de libertad. La nobleza del arte radica en que puede seguir mostrando lo bello, aún detrás de las cosas tan terribles como la indiferencia, la discriminación y la violencia. Los relatos que nos reúnen hoy dan cuenta de esta complejidad en su lenguaje que, gracias a la enunciación, libera la belleza contenida en los actos más brutales de la existencia. Para hablar del libro de narrativa breve, La Duquesa de Escobedo, publicado por Textofilia, nos acompaña Sergio Telles, su autor. Gracias por acompañarnos. No, muchas gracias a ustedes y muy feliz de que el sótano ya esté en Monterrey. Sí, pues te presento, quiero agradecerte primero que eres uno de nuestros padrinos porque pues esta charla es parte de los festejos de inauguración de la nueva sucursal de librerías El Sótano dentro de Galerías Valle Oriente, así que ya les caímos aquí en Monterrey, Nuevo León con todo. Y bueno, para los que no te conocen, me gustaría hacer un previo diciéndoles como de dónde salió este libro, de dónde saliste tú. Lo presento, Sergio Telles nació en Monterrey, es muy jovencito, nació en 1990, tienes que 31 años, estás o ya cumpliste 32. 31. 31. Eres ingeniero mecánico, administrador y autor de la novela Embarazado. Sus poemas han sido publicados en antologías de Colombia y México, ha colaborado para las revistas Papeles de Mascupia y Proyecto 10. La Duquesa de Escobedo es su primer libro de relatos publicado en Textofilia Ediciones. Ahora sí te damos la bienvenida con todo a esta charla. No, muchas gracias por la oportunidad de poder charlar de este libro que ha sido muy importante para mí. Bueno, Sergio, me gustaría que antes de entrar de lleno a La Duquesa de Escobedo, nos contaras un poco más acerca de tu oficio de escribir. Al parecer la escritura llegó como de forma inusual a tu vida. Me gustaría que nos compartieras cómo elegiste ser escritor y qué autores son los que te han influenciado. Bueno, no sé si sea como una elección, el decir que vas a dedicarte a escribir como tal, pero la inquietud por la lectura me nació muy pronto, no sé, antes de los 6 años, y fue gracias a un montón de libros que tenía mi abuelo, donde estaban los clásicos, como Dante, como el Quijote, todos estos libros que de pronto eran complejos, lejos de alejarme de la literatura, me acercaron más, y me acercaron también a los diccionarios, a aprender nuevas palabras, a enriquecer mi vocabulario, no para usarlo en las conversaciones, sino para entenderlo y para entender un poco más de todo lo extenso que es, ¿no?, la lengua española. Entonces, fue así como nació esta inquietud, primero por la lectura y después por empezar a componer, precisamente de mi insatisfacción por los finales de ciertas historias que empecé a escribir, ¿no? Llega el punto de elegir una carrera para la universidad, y bueno, tú sabes, Monterrey es una ciudad industrial, y es un poco como suicidarte el elegir algo relacionado con las letras, ¿no? Entonces, mi carrera profesional es ingeniero, como ya lo comentaste, y también porque me apasionaba mucho las matemáticas, la física, y finalmente me decanté por la ingeniería, pero nunca abandoné esta parte también que era la literatura, ¿no? Formalmente a los 19 años dije, quiero escribir, pero quiero hacerlo quiero hacerlo algo más formal y algo que no sea solamente como un hobby, sino algo mucho más serio, algo más disciplinado, ¿no? Entonces empecé a escribir lo que fue mi primera novela, que se publicó cuando tenía 24 años, o sea, 5 años después de haberla escrito. Y fue así, ¿no? Cuando dije, tiene que ser algo más serio, tiene que ser algo disciplinado, con rigor, ¿no? Entonces, si podría llamársele una tipo de elección, fue a los 19 años cuando dije, esto tiene que ser algo más que solamente un hobby, ¿no? Algo que se me hace muy interesante es, tú empezaste con narrativa, ¿no? Entonces, ahora que veo un libro como La Duquesa de Escobedo, donde la diversidad sexual ocupa un lugar protagónico y pues muchos de los lectores se cuestionan hoy que a la distancia histórica estos textos, que esta generación
pues tiene mucha más apertura, que no se enfrentaron, por ejemplo, a la censura de aquel siglo XX, en donde salió por primera vez el vampiro de la colonia Roma, y todos estaban así como queriendo esconder que lo estabas leyendo, ¿no? Háblanos de tu momento histórico, porque antes de entrar como a toda esta cuestión de la literatura, de dónde la vamos a clasificar, de si es poesía, si es prosa, son relatos o de repente tienen ahí tintes biográficos, me gustaría ver cómo ves el mundo desde el que escribes, ¿no? El hoy, las preferencias de tus personajes, más allá de que sea más fácil o más difícil hablar de prostitución, hablar de transexualidad, hablar de la misma homosexualidad. Ya. Bueno, antes de hablar siquiera de la literatura de género, es más bien de lo que a mí me apasiona, ¿no? De las obsesiones que yo tengo como narrador. Y entre ellas son estos personajes que son realmente personas, algunas muy cercanas, algunas que conocí una noche, ¿no? Y el acercarme a esos llamados submundos que existen normalmente en las ciudades grandes como Monterrey, ¿no? Entonces, nace de eso, ¿no? De esa transparencia con la que estas personas se comunican y viven, y cómo de ellos solamente hemos conocido lo que históricamente se ha dicho y lo que nos resulta más fácil como sociedad, ¿no? Que solamente hablar de ellos como si fueran un chiste, ¿no? Entonces es un chiste que se ha eternizado y que no hemos siquiera, no nos hemos detenido a pensar que son personas que igual sienten, aman y sueñan como nosotros, ¿no? Entonces era esa parte de, no sé si llamarlo como ser un poco empático con ellos, pero sí quería que sí, hablar de esa perspectiva que yo tenía de sus vidas y de lo que ellos me contaban. Me empecé a asistir a lugares de este tipo, lugares de noche, ¿no? Para platicar con ciertas personas, y entre más me platicaban, más me interesaban sus vidas, ¿no? Lo interesante que eran. Y sí, ahorita estamos en un momento donde no es tan complicado como todas esas obras que surgieron en el siglo pasado y que tuvieron censura y todo lo demás. Yo creo que era un momento, es un momento, en este momento es uno mucho más fácil para hablar de lo que uno quiere hablar, pero este libro no nació queriendo ser un libro de literatura de género, sino más bien eran esos personajes que yo quería tener en mi obra, ¿no? Y es un poco de lo que ahora mismo estoy escribiendo, ¿no? ¿Por qué? Porque son personas que igual sufren mucho, pero siempre hay una celebración en ellos, ¿no? Nunca se están quejando, nunca se están victimizando. Sí hay marchas, pero no hay esta parte de, de sentirse como muy acomplejados, ¿no? Son seres que normalmente siempre están disfrutando la vida, ¿no? A pesar de que sus pasados fueron igual de trágicos o violentos, ¿no? Eso es lo que me gusta, ¿no? Esa resiliencia de este tipo de personajes, ¿no? De los que hablo, ¿no? Por ejemplo, suelo leer las contraportadas de los libros hasta que termino la obra. Hace tiempo como que perdí la confianza en estos textos, pero cuando llegué al final del tuyo, reconozco la magnífica lectura que hizo Orfa Alarcón, que hizo tu contraportada, porque fue muy certera cuando escribió, es que Telles nos obliga a ver, nos obliga a sentir, nos obliga a aceptar que desnudos todos somos iguales y buscamos lo mismo. No sabes de verdad qué cierre para el libro fue leer esta pequeña frase de la contra. Desnudos todos buscamos lo mismo. Es justo de lo que acabas de hablar de los personajes que protagonizan muchas de estas, a veces microhistorias, a veces yo me permito llamarles poemas, porque justo hace una semana tuve una conversación con Eva Castañeda, autora de un libro que digamos que en la estructura es parecida porque tiene que ver como con este formato de prosa que de repente no sabes si es prosa poética o poema narrativo, y cuando el editor se refirió a ellos, justo sin afán como de clasificarlos, dijo que era proesía.
tú como, no quiero clasificarlo, pero me gustaría que nos hablaras un poquito del formato para hablar de estos personajes maravillosos, seres humanos desnudos como todos nosotros. ¿Por qué decidiste este formato? Bueno, también ha habido esa diatriba entre las personas que han presentado mi libro en las últimas presentaciones que he tenido, que son estudiosos, académicos, etcétera, y todavía no se ponen de acuerdo en qué es, ¿no? Algunos dicen que es poesía, otros que es narrativa, eh, prosa poética, algunos dicen que es algo más denso, como una novela, y donde todos encajan y todos están conectados de alguna forma, los personajes. Yo quería hacer un híbrido entre la poesía y la narrativa, partiendo de la idea de que hay cosas que la poesía no puede decir mejor que la narrativa y viceversa, ¿no? Entonces, básicamente quería tocar ciertas fibras que se tocan mucho más profundo si se exploran a través de la poesía, ¿no? Entonces, no, este ejercicio fue una conexión entre ambos géneros, tratando de contar una misma historia, ¿no? Yo creo que la corriente que sigue el libro es el realismo crudo de lo cotidiano, ¿no? Porque tampoco es este realismo crudo intelectual, etcétera, ¿no? Es el realismo crudo de personajes muy cotidianos. Y así fue como nació la estructura del libro, ¿no? El querer conectar, el querer llegar, más que conectar, es querer llegar más profundo al lector, ¿no? Pero claro que hay una situación geográfica definida. Tus personajes deambulan por la zona de Escobedo, o sea, la brevedad y la concentración de estos 47 relatos, así como la reproducción del ritmo y del lenguaje, que pues sí es crudo, pero de repente, no sé, es muy difícil pasar de una situación que podría decirse decadente, terrible, al humor como lo haces tú, ¿no? De repente siento que es como una manifestación estética en donde estás jalándonos a los bordes de entre la violencia y entre que es sátira pero sin burlarte o no sé, me gustaría mucho que hables como de esta ubicación geográfica que tú mismo ya nos platicaste, que te acercaste a esta vida de noche, a esto que no es que sea inexplorado, pero si tienes una mirada, no es el qué cuentas, sino cómo lo cuentas. Claro, sí, 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 yo soy muy de la idea de que para que una obra pueda desarrollarse más plenamente, tiene que existir una zona geográfica donde inicie, ¿no? No se me da mucho crear mundos imaginarios como Rulfo, Ciudades Imaginarias, ¿no? Ni como García Márquez. Pero sí tenía que hablar precisamente del lugar donde yo más me muevo, ¿no? Que es la parte norte del país, son estas ciudades: Escobedo, San Nicolás, Monterrey, la zona metropolitana. Era esas calles de las que yo quería hablar, ¿no? Partiendo de la idea de lo cotidiano también. Hay también otras historias que se desarrollan, una en París, y otra, bueno, de hecho es más en París. Hay unas partes en Texas, pero sí, la mayor cantidad de historias radican en la parte norte del país, en esta zona geográfica, precisamente también por el lenguaje. Soy muy amante del lenguaje, del oral, de todas estas expresiones que se tienen en ciertos lugares. Va cambiando respecto a en qué zona geográfica estés. Entonces, era precisamente eso, el hablar de un ducado que nunca existió, que es el ducado de la duquesa de Escobedo como tal. Es un ducado ficticio, pero que habla de este personaje, ¿no? Que es el centro de las historias en sí. Es el relato más amplio, el cual nos habla de esta trans que encontraron despedazada en una hielera, y a la cual apodaban la duquesa de Escobedo, ¿no? Entonces sí había una intención de colocar todas las historias que partieran de un mismo manojo, que es la zona geográfica norte del país, eh, y precisamente por esto, ¿no? Para darle esta verosimilitud a las historias a partir de su lenguaje, de su oralidad, ¿no? De lo que yo
de lo que yo sé, porque yo estoy aquí, ¿no? Quería ser lo más transparente posible con el lector, no hablarles de Ciudad de México cuando no conozco mucho, ¿no? Cuando no sé todas las costumbres que tienen, las diferentes ideologías que tienen, ¿no? O sea, puedo imaginármelo, pero no puedo hablar con esa transparencia, ¿no? Es que México son muchos Méxicos. Por ejemplo, mira, estamos hablando de que todo se centraliza en la Ciudad de México, pero te está entrevistando una chiapaneca. Eres un escritor regio joven. Entonces, a mí también me maravilla que todos podrían decir, no, es que utiliza localismos, pero pues lo local, la microhistoria siempre sirve para que te vuelvas universal justo cuando sabes utilizar las palabras. Entonces, tú sabes utilizar las palabras para que quizá si no sabemos el significado, el contexto te deje que llegues como a la idea que quieres transmitir. Entonces, creo que también otra parte que es muy importante es que llamas a las cosas por su nombre. O sea, es muy importante nombrar a las cosas para que existan. Entonces, tú te alejas de cualquier tipo de eufemismo, que se me hace maravilloso y se me hace también sorprendente, porque esa es una parte muy valiente como para empezar a explorar, si vienes de una novela, tus relatos breves, o sea, estás, digamos, en ciernes, no solo porque estás joven, pero más allá de clasificarlo como algo crudo, me gusta la forma, y más allá de mi gusto, como que está muy bien planteada la masculinidad, la soledad, la indiferencia, o sea, todos estos temas que parecerían diferentes en todo el mundo porque pues no conocemos qué sucede, pero que al final de cuentas te vuelven muy humano, ¿no? En la forma en la que lo tratas. De un relato a otro te preguntas, ¿qué o quiénes mataron a Walla, no? Ahora que me hiciste pensar en el de Je suis désolé París, pensé mucho en Jean Genet y en la escatología y en las venganzas y en este tipo de cosas, ¿no? Pasamos un poco de la ansiedad a la risa. No sé, yo te lo tengo que confesar Sí, en es a la la risa lectura. nerviosa, la risa nerviosa de pronto. Estas situaciones que hablabas de pasar de algo tan crudo, que de pronto por la forma y por el ritmo y por el lenguaje en el que está contado, suele darte esta risa nerviosa, culposa, y lo digo también porque en la parte, cuando estuve tallereando ciertos textos de este libro, la gente con la que yo tallereaba y también los maestros en este caso, que eran escritores también importantes de la literatura mexicana, se reían y luego me decían, es que ¿por qué me estoy riendo? Si esto que estás diciendo es muy feo, es muy crudo, pero de la forma en cómo es narrado, puede darte risa, esta risa nerviosa y culposa también, de situaciones muy trágicas, ¿no? Y deja las situaciones muy trágicas. Me gusta mucho el empoderamiento que haces. O sea, a mí no se me puede quitar cuando alguien se quiere tomar o se toma una selfie y dices que me veo perrísima, cuerpada. O sea, como este tipo de palabras que normalmente el escritor que está tratando de llegar al más fino estilo jamás Claro. utilizaría, ¿no? O sea, estás bastardeando una palabra, entonces significa que no la puedes usar en el cuento porque sería como incorrecto o hasta corriente, ¿no? Claro. Entonces, ese atrevimiento de que para tu cuento funciona súper bien poner esta palabra no escrita como tiene que ser escrita, sino como se utiliza, se me hace como, te digo, como aventarte 100 en un paracaídas. No sabía que habías tallereado las cosas, pero qué bueno, porque cuando empezaste a decir que es como un suicidio dedicarte a la literatura en el norte de México, me da mucha esperanza saber que los jóvenes están arriesgando a hacerlo, ¿no? O sea, que al final de cuentas tienes que entregarle el papel a tus abuelos o a tu papá, pero que siguen como en esta exploración de no quedarse en lo que podría ser la literatura y el canon establecido, ¿no? O sea, están ofreciendo otro tipo de literatura, no solamente a nivel local, porque no sé Ujú. si tú tuviste el miedo de que no se entendieran Sí. algunos de los, pues, Precisamente cuando tuve el acercamiento con Textofilia, cuando yo envié mi texto, el primero, bueno, primero un editor que quiero mucho, Daniel Mesino, él fue el que me acercó con Textofilia, pero a él le mandé el cuento de la Duquesa de Escobedo, el relato. Entonces, ese era para mí, su opinión era muy importante porque él radica en Ciudad de México. Entonces yo dije, si lo entiende y si le gusta, ya hice algo bien, porque está lleno de referencias muy locales, referencias, calles, situaciones muy del norte, pues.
Entonces, él me dijo que le había encantado y que era fabuloso y que ya le mandara todos los textos, ¿no? Y él fue quien me conectó con Ricardo Sánchez Riancho, que es mi editor en Textofilia, y a él le mandé ya todo el texto. Sin embargo, yo sí sentía esta inquietud de la que hablas, ¿no? De decir, oye, no sé cómo lo va a ver el centro del país. Lo del lenguaje, yo sí soy mucho como a la hora de cocinar, sí soy muy meticuloso a la hora de escribir también, ¿no? Selecciono como que todos los ingredientes, todas las palabras que quiero que estén dentro de la obra, sin importar el sonido o lo tan corriente que pueda llegar a ser. Y porque aprendí, mi primera novela está narrada con un español antiguo, español muy clásico. Entonces, llega un punto en el que aprendí de esa novela porque hay situaciones que quizás ahora, ya teniendo 31 años, no las hubiera narrado de esa forma, ¿no? Porque de pronto hay una cierta desconexión con el lector, precisamente por todo el embellecimiento del lenguaje. Entonces, creo que fui aprendiendo de ciertas cosas, publicadas y no publicadas, de lo que yo quería hacer, sin importar si le va a gustar a alguien o no le va a gustar a alguien, o si en el norte o en el sur o en el centro me van a entender, o en otro país lo van a entender. No me puse a pensar mucho en eso, pero para este libro en particular sí, o sea, sí tenía, sobre todo primero la estructura, que ya es una locura, ¿no? El mezclar poesía con narrativa, y sobre todo la parte de los relatos no es de pronto o el cuento, el relato, tú lo sabes, en México no es muy atractivo, y menos para las editoriales, y menos para los lectores, ¿no? Entonces era como que tenía muchos puntos en contra, ¿no? Para este libro. Sin embargo, siempre hay un loco más loco que tú, que en este caso para mí es Ricardo, que dijo, bueno, vamos con el proyecto, ¿no? Y vamos a publicarlo. Y de ahí para allá, bueno, ya lo que haga el libro, pues ya es ganancia, ¿no? Ya lo que se consiga con el libro ya es ganancia. Pero siempre hay un loco que está más loco que tú. Y en este caso para mí fue el editor que dijo, vamos con el proyecto y vamos a arriesgarnos y vamos a ver cómo nos va, pues. Entonces, y por eso es que el libro está ahorita ahí con ustedes en las librerías, ¿no? Y aparte tiene una portada maravillosa, o sea, es un libro que es muy atractivo desde que lo ves, el color, la ilustración, la tipografía. Ahora sí que, y lo que tiene dentro, pues la verdad nos sorprendió muchísimo. O sea, te puedo decir que ahorita que todos estamos apostando por leer, por tener nuevas letras al alcance de los lectores, ¿no? De no tener siempre 10,000 copias en todos lados del mismo libro, sino tener tal vez pocas copias, pero de varios libros, y que tú decidas y que tú te arriesgues a leer cosas como llamaron de la mueblería porque debo la sala donde perdí mi virginidad, o me embistes con tu jurisprudencia. O sea, tus frases son certeras y es con lo que empiezas. O sea, es también lo que me sorprende. Tú no nos dejas cosas para el final, nos atrapas y haces que sigamos leyendo uno tras otro. O sea, no sé, me gustaría que compartieras también un poquito qué es lo que viene de Sergio Telles, porque ya queremos leer más, porque es ahora sí que es el bocadito de dama, que ya nos dejaste con más ganas de leer. ¿Qué vamos a leer próximamente? Bueno, estoy terminando ya una novela, que parte de la historia de la duquesa de Escobedo. Es toda una novela, ¿no? De esos personajes, y algunos más que se añaden, también trans, y también se desarrolla en el norte del país, pero ya hay otro tipo de tramas, ¿no? Hay una anécdota principal que nos habla de la vida, de la decadencia de estos personajes, de su día a día como tal, de sus historias pasados, presentes, pero también ya hay otra anécdota que nos habla de una secta, que atrapa sordomudos para llevarlos a otra parte del mundo, a España, a, a vender barajitas, ¿no? Es como esta explotación de sordomudos a sordomudos, que es algo como un caso de la vida real que sucedió en Ciudad de México, pero trasladado a la mamá de uno de los personajes principales, ¿no? Entonces es todo un drama, esta nueva novela, y es igual, está el humor negro, está toda esta parte del lenguaje elegido, ¿no?
y también del ritmo. Yo estoy aprendiendo mucho de esto del ritmo, porque creo que es bien importante a la hora de leer. Más sobre todo porque pienso que el lector está evolucionando, ¿no? Ya no somos iguales, ya no somos los mismos lectores de hace tiempo, que de pronto teníamos más tiempo para acabarnos los capítulos, etcétera. Estoy trabajando en esta novela que son muchos capítulos, pero son capítulos muy breves, porque creo que el lector quiere consumir rápido, ¿no? Precisamente para no perderse, y precisamente esta rapidez y esta economía del lenguaje nos hace a los escritores, nos da un dolor de cabeza, pero es en algo que tenemos que trabajar, ¿no? Y eso se ve ya en este libro, en La Duquesa de Escobedo, y es precisamente por eso, porque fui revisando cómo quería que fuera los diferentes registros que iba a tener el libro, y también esta rapidez sin dejar tantos cabos sueltos para el lector, para poder tener ese aperitivo de seguirlo consumiendo y consumiendo y consumiendo hasta el final, ¿no? Esta parte del ritmo en la nueva novela que estoy escribiendo. Es una novela que me encanta muchísimo, y ya he escrito algunas otras 3 novelas más que no he publicado aún, precisamente porque no me han gustado tanto, pero esta novela, que es la última que estoy escribiendo y la que estoy terminando, es la que primero que quiero que salga, porque me encanta muchísimo. Me da mucha risa cada vez que la leo. Me encanta la forma en cómo los personajes se manejan solos. Inclusive, ya no sé si yo los dirijo a ellos o ellos me están dirigiendo a mí, pero es una novela buena. Yo creo que cuando salga le va a gustar a mucha gente, ¿no? Y ya te voy a comprometer para que la presentes aquí en Galerías Valle Oriente. Y pues también me gustaría, ya estamos llegando al final, que nos hablaras un poquito de tu generación, porque algo que es muy importante que Librerías El Sótano tiene en mente es aumentar la oferta cultural en el norte de México como una prioridad, pero también esta sucursal marca como una nueva zona de lectura también para las editoriales independientes y sobre todo para los autores locales, ¿no? Entonces, no sé, ¿quién es tu generación? ¿Quiénes están escribiendo contigo? ¿Te leemos a ti y a quién más leemos? Bueno, yo creo que hay mucha gente que está ahora mismo escribiendo, que también es de mi generación. Hay unos que son otra generación, no sé, algunos años antes que yo, pero está Sergio Pérez Torres, que es un poeta que acaba de sacar una novela muy buena que me tocó presentar, que se llama Los arcoíris negros. Está también Juan Manuel Cermeño, él es poeta y está escribiendo mucho. Ahora mismo ganó una beca para creación literaria de Nuevo León. Entonces, está también Rodrigo Ramírez del Ángel. Él acaba de ganar el Premio Nuevo León de Literatura en la parte de novela. También él es muy bueno. Entonces, han sido compañeros inclusive de diferentes talleres con escritores que quiero muchísimo, como Orfa, como Patricia Laurent Kulik, como José Eugenio Sánchez, todos estos escritores que están muy cercanos a nosotros por donde vivimos, y que hemos trabajado juntos. Entonces están todos estos autores que pueden también adquirir sus obras, ¿no? Y algo que le quieras decir a los lectores de Sótano, a los lectores también de todo el país, porque nos están viendo en todos lados. Sí, bueno, principalmente a toda la gente que vive en Monterrey o cerca de Monterrey, que vayan a El Sótano, que se den la oportunidad de conocer esta cadena de librerías. Yo he visitado las de Ciudad de México y me encantan. También que vayan y compren mi libro. Ahí pronto voy a estar allá con ustedes. Me gustaría ir a firmar libros a la sucursal pronto. Entonces, y que consuman literatura. Y si se puede consumir literatura de editoriales independientes, todavía mejor, porque es un momento bastante difícil siempre lo ha sido, pero ahora es más por todos los temas que ustedes ya saben, ¿no? Tema de pandemia. Y bueno, felicitarlos a ustedes, porque apostar en este momento tan complicado para abrir una sucursal más,
realmente les deseo todo el éxito del mundo, los felicito muchísimo y sé que así les va a ir muy bien, porque apostar en estos momentos habla de ese espíritu que tienen como librería, ¿no? Y de esta parte de seguir creando sueños y de seguir creando nuevos lectores, ¿no? Entonces creo que les va a ir muy bien, espero que les va a ir muy bien y los felicito muchísimo. Ya escucharon, va a estar en Galerías Valle Oriente, ya les diremos cuándo, firmando La Duquesa de Escobedo, Sergio Telles, y los esperamos de 10 a 9 de la noche, vamos a estar de 10 a 21 horas todos los días de la semana, y recuerden que leer siempre será esencial, pero lo esencial de los libros está en sus lectores. Muchas gracias por acompañarnos en esta charla, gracias Sergio, gracias a todos los que nos acompañaron. No, muchas gracias a ustedes por la oportunidad y bienvenidos a Monterrey. Gracias.